comentaba, me reencontré con algunas colegas y conocí algunas colegas taquígrafas que no conocía, de aquí de La Rioja, de Catamarca, de Mendoza, y les comentaba que en este momento preferiría estar escribiendo en taquigrafía y no hablando, porque los taquígrafos estamos acostumbrados justamente a pasar desapercibidos y a estar escribiendo, no a hablar. El taquígrafo nunca habla. Siempre cuando ingresé yo como taquígrafo en el Senado y ahora como director, lo que yo digo a los taquígrafos nuevos, ustedes cada vez que entran y salen del recinto, situación que es permanente, tienen que pasar absolutamente desapercibidos, nunca pueden abrir la boca, nunca pueden hacer comentarios, ni gestos, ni nada. Entonces, hoy estar de este lado hablando es un poco difícil, así bueno, voy a tratar de que salga lo mejor posible. Yo estoy muy contento con este tipo de eventos, de jornadas, de capacitaciones, por lo que significan, por lo que uno se lleva de estos encuentros, y lo que se lleva de estos encuentros es no solamente lo que pasa aquí en este salón, por ejemplo, sino las reuniones que hay a posteriori, ya sea cuando uno se va a un café o se va a almorzar o se va a cenar y continúa relacionándose con gente de otros lugares y va conociendo otras realidades, otras formas de trabajo, otros colegas. Entonces, este tipo de capacitaciones a mí me gusta muchísimo porque es un aprendizaje permanente, ¿no? Y a algunos nos toca exponer, pero no quiere decir que no venimos a aprender también, ¿no? A aprender y a aprender algunas cosas, ¿no? Así que bueno, felicitaciones también a los que tienen la iniciativa de realizar esto. Yo creo que es la capacitación de todos nosotros, de todos los que están aquí, los que estamos aquí, también hacen a lo que es el fortalecimiento institucional de nuestros lugares de trabajo, ¿no? Pues yo creo que, como se decía ayer, algún expositor lo dijo, los senadores, los diputados, los concejales, los legisladores en general están de paso. Nosotros vemos pasar los legisladores, quedamos y vamos tomando un bagaje de conocimientos y demás que nos toca ir transmitiendo a la gente más nueva. Y eso hace a la calidad institucional y a la formación de la gente más joven, en definitiva, ¿no? Bueno, yo con la tecnología soy cero, así voy a tratar de manejar este aparatito bien, ¿no? A ver, me toca hablar de la evolución de la función del taquígrafo y los desafíos ante los nuevos horizontes. Yo, por lo general, cuando me toca hablar, comienzo con esta foto. Como dijo Mario, yo trabajo en el Senado de la Nación. Este es el edificio del Congreso, un edificio hermoso que cuando estén por Buenos Aires, a los que no lo conocen, los invito a que pasen a conocerlos y me avisan y hacemos una recorrida por dentro, pues yo amo este lugar, ¿no? Y a mí me gusta, y Mario, vos seguramente vas a coincidir, es muy común que mucha gente que trabaja en el Congreso hable del Congreso diciendo la casa. Y pasamos ahí adentro quizás más horas que en nuestras casas, ¿no? Yo ya voy a cumplir casi 40 años el año que viene, ahí adentro. Y de verdad, hay días que estoy más ahí que las horas que llevo en mi casa. Así que bueno, esta es mi segunda casa, ¿no? Bueno, ¿qué es la taquigrafía? Los orígenes en el mundo de la Argentina. Esto lo quiero hacer muy breve. La taquigrafía, creo más o menos aquí todos lo saben, es un sistema de escritura que permite escribir a la velocidad de la palabra hablada. Esto es muy antiguo, viene de la época de los romanos, ¿no? Por eso es muy común, los taquígrafos padecemos una pregunta cuando alguien nos dice, ¿a qué te dedicas? Soy taquígrafo. Uy, ¿todavía existe la taquigrafía? Entonces yo les digo, vos cuando tenés que escribir y no tenés computadora, ¿con qué escribís? Todo el mundo escribe con el abecedario común. Bueno, eso es más antiguo de la taquigrafía todavía. Y sin embargo nadie hace la pregunta de por qué escribís el manuscrito, ¿no? Entonces uno tiene que estar explicando muchas veces cuál es la utilidad de la taquigrafía y por supuesto con los tiempos ha ido avanzando, está avanzando y yo estoy convencido que el futuro de la taquigrafía va a ser distinto al que soy y esto quizás me extienda un poquitito más. Después te pido, Mario, que me hagas seña con los tiempos, ¿sí?
Los orígenes de la taquigrafía, como digo, se remontan a la época del Senado romano y tuvo una gran evolución. En Roma, luego pasó a Grecia y tuvo un auge tremendo, había escuelas de taquigrafía. En Roma se consideraba que una persona era culta si sabía escribir en taquigrafía, por ejemplo, ¿no? Y luego cae en desuso y aparece ya, luego, muchos años después, en Inglaterra, a mediados del 1500 más o menos, ya con el desarrollo de lo que conocemos actualmente como la taquigrafía parlamentaria. Entonces lo que vemos ahí es una famosa, a la izquierda, una famosa sesión del Senado romano, si no recuerdo mal, en el año 63. ¿Y por qué puse esa foto? Porque representa a quien está de pie, de blanco, hablando, es Cicerón. ¿Y qué particularidad tuvo ese discurso de Cicerón? Ahí es lo que se considera el origen de la taquigrafía y el primer discurso tomado por un taquígrafo. Un taquígrafo que, bueno, con un sistema muy complejo, era algo muy difícil de aprender, eran los comienzos, y lo había desarrollado su esclavo, que era Tirón, que había sido esclavo del padre y luego fue esclavo de él, Cicerón, ¿no? el emperador. Él creó un sistema taquigráfico y tomaba los discursos en el Senado romano. Esa sesión es muy famosa porque había habido unos intentos de golpe de Estado en Roma. O sea, los golpes de Estado también vienen de muy lejos, ¿no? De un tal Catilina, que es el que aparece sentado allí a la derecha. Entonces, ahí Cicerón está haciendo un discurso en contra de este golpe de Estado que había intentado hacer Catilina, y ese discurso lo podemos leer hoy gracias a las notas tironianas. ¿Y por qué notas tironianas? Porque el esclavo de Cicerón se llamaba Tirón, y su sistema taquigráfico se conoce como notas tironianas, justamente. Entonces, ahí está el origen de la taquigrafía, ¿no? En la Roma antigua. Y luego salteo montones de años, cientos de años, y el señor que aparece a la derecha fue el primer director de taquígrafos del Senado, cargo que hoy tengo el honor de ocupar yo, y un señor que se llamaba Emilio Insaurraga, uruguayo. Él fue director a fines de 1878. El Congreso funcionaba no en el edificio que vimos antes, sino en el antiguo Congreso, funcionaba a media cuadra donde está la Casa Rosada hoy día. Y él vivía en Flores. Flores es uno de los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la particularidad de esa época, ubiquémonos, estamos hablando de fines de 1800, él iba a caballo hasta el Congreso, ¿no? Y él era uruguayo, había sido taquígrafo uruguayo. Luego voy a contar alguna anécdota referida a su desarrollo como taquígrafo en Uruguay. Bueno, y aquí pongo los dos edificios. Siempre me gusta poner la foto de mi casa y la foto de la casa que nos hospeda, en este caso la legislatura de La Rioja, ¿no? Es esa la foto, ¿no? A ver si puse otra, ¿no? Bueno, esto lo voy a saltear. Yo tenía armado más o menos una presentación y comentaba recién con alguna de la gente que está aquí escuchándonos, que a medida que ayer yo fui escuchando las exposiciones, se me fueron ocurriendo cosas que voy a agregar y voy a quitar otras que quizá tenía pensado desarrollar. Pero bueno, creo que fue Domingo Más ayer que incluso hizo alguna alusión a la bicameralidad, la unicameralidad y demás. Por supuesto, Domingo Massa lo hace muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo. Así que bueno, simplemente esto para mostrar el caso de Nación, que es un sistema bicameral, Senado de Diputados. Cada cámara tiene su cuerpo de taquígrafo, cada cámara publica su diario de sesiones. Esto en las legislaturas, como bien dijo Domingo ayer, puede ser así o no. La mayoría de las provincias argentinas tienen sistemas unicamerales. Y hay algunas, como el caso de Mendoza, hay alguna taquígrafa de Mendoza por acá,
En Mendoza es bicameral y con una particularidad, para mi gusto, y esto me hago cargo de lo que voy a decir, muy injusta. Hay dos cámaras, pero hay un solo cuerpo de taquígrafo que cubre las dos cámaras, ¿no? Yo creo que debería haber dos. Esperemos que algún día eso se pueda subsanar, ¿no? Bueno, acá pongo una frase en latín que es verba volent scripta manent, que quiere decir, traducido, justamente lo que aparece abajo, lo escrito permanece, ¿no? Y esto es un poco el lema que tenemos siempre los taquígrafos, de la importancia que tiene el trabajo que hacemos, que volcar el discurso oral, trabajar con la palabra oral, buscar y volcarla por escrito para que permanezca en el tiempo, y de acá 50, 100, 200, 1000 años, por decir un número, si alguien quiere saber qué sucedía en el Parlamento en el 18, puede ir y leer las versiones taquigráficas, o sea, lo escrito permanece. Esto, verba volent scripta manent, es una frase que le corresponde a otro emperador romano, Cayo Titus, y que luego la retoma aquí en la Argentina Sarmiento. Sarmiento tuvo mucho que ver con los taquígrafos. ¿Saben por qué? Pues Sarmiento fue, cuando era presidente, quien envió el proyecto de ley al Congreso creando el cuerpo de taquígrafos del Congreso. O sea, tenemos el honor de ser la única oficina del Congreso de la Nación que fue creada por ley. Estamos hablando del año 1872. La ley, como todo proyecto de ley, cumplió todos los pasos que corresponden según la Constitución, ingresó por la Cámara de Diputados, lo discutió, pasó al Senado, lo discutió, volvió con modificaciones a diputados, se termina sancionando. Y era, como sucede hoy en Mendoza, un cuerpo de taquígrafo para las dos cámaras, año 1872. Con el paso de los años, llegamos a 1878 y las autoridades llegan a la conclusión de que un cuerpo de taquígrafos no daba abasto a cubrir las dos cámaras. Entonces se divide en dos y queda un cuerpo de taquígrafos para diputados y otro cuerpo de taquígrafos para el Senado. Así que bueno, Sarmiento es quien tuvo la iniciativa de crear los cuerpos de taquígrafos. El argumento que daba él era que en esa época no existían los medios de comunicación, ni las grabaciones, ni la televisión, ni nada de todo lo que conocemos hoy. Y él decía que era injusto que el pueblo de la nación no pudiese conocer al día siguiente qué era lo que se había debatido en el Congreso. Entonces, que tenía que haber taquígrafos que permitieran que al día siguiente el ciudadano que quisiera pudiese leer la versión taquigráfica de lo que habían tratado en el Congreso, ¿no? Así que Sarmiento tuvo mucho que ver con los taquígrafos, ¿no? Y esta es una frase que le corresponde a él, ¿no? Él decía, puede decirse sin exageración que siempre habrá un vacío notable en la práctica de nuestras instituciones mientras los habitantes de la República no se hallen en aptitud de seguir la marcha de los debates de las cámaras legislativas desde cualquier punto de nuestro territorio, ¿no? Esto lo decía él cuando mandó el proyecto de ley al Congreso, ¿no? ¿Ustedes sabían que Sarmiento había creado el taquígrafo? Seguramente no, es algo... Sarmiento es un montón de cosas, algunas buenas, otras quizá no tanto, pero bueno, entre tantas de las cosas que hizo, esto. Y acá, esa imagen creo que la conocemos todos, de que ingresamos a primer grado, ¿no? No me digan que no saben qué es. ¿Qué vemos acá? El Cabildo de Buenos Aires. Y yo no estuve ahí, ¿eh? En esa época no había taquígrafos en la Argentina, ¿no? Los primeros taquígrafos en la Argentina comenzaron a mediados del siglo XIX, más o menos, ¿sí? O sea, en esa época lo que hay sí son actas, las actas del Cabildo, ¿sí? Pero que eran simples resúmenes de lo que se debatía allí. Y ahí, ¿cuál era la frase que siempre en el colegio nos decían? Ahí estaba la gente, y la frase típica de ese día, ¿cuál era? El pueblo quiere saber de qué se trata, justamente. Y eso creo que se mantiene hasta el día de hoy. Esta foto es una foto de hará 1 o 2 años en el Congreso, donde la gente también los días que hay debate se junta, obviamente con una realidad distinta, y a veces hasta en el Congreso ya hay parlantes para que la gente escuche desde afuera, y se puede seguir por televisión, como se siguió el otro día el debate anteayer, el largo debate que hubo en el Senado,
que yo con la obsesión mía me fui a la habitación, me quedé hasta las 3:30 y hubo algunas partecitas que las escribí así. Perdón. Y el pueblo quiere saber de qué se trata, y esto tiene que ver un poquito con lo que quería Sarmiento, bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata, tiene que poder leer los debates parlamentarios, ¿no? Por eso son estos dos contrastes del cabildo y de lo que continúa siendo hoy, y ahí en la foto aparece el Congreso, pero sospecho que esta foto se puede replicar en todas las legislaturas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función del taquígrafo? Y también hay un marco, hay una norma constitucional que es muy importante y que tiene que ver no solamente, por supuesto, con el trabajo de los taquígrafos, ¿no? Sino de gran parte de todo lo que es el engranaje legislativo de distintas oficinas legislativas, que es la publicidad de los actos de gobierno. Y la sanción de una ley es un acto de gobierno y la sanción de una ley se hace después de la realización de un debate. Con lo cual, el taquígrafo aporta su granito de arena con la versión taquigráfica para la publicidad de los actos de gobierno también, ¿cierto? Diez minutitos, bueno. El marco reglamentario, en general en todas las legislaturas, en el Congreso de la Nación también, el reglamento de la Cámara, que es tiene artículos donde hablan específicamente de cómo es el ingreso, cómo son los ascensos y demás. En el caso del Congreso en particular, y esto es algo de lo que nos enorgullecemos los taquígrafos, el ingreso indefectiblemente es por concurso público de oposición y antecedentes, como decía Mario. A veces uno se presenta y no gana. Yo recién entré al tercer concurso, perdí mis dos primeros y como bien decía él, pues yo se lo conté anoche, si perdía el tercero hoy yo no estaba aquí porque me hubiese dedicado a otra cosa, ¿no? Bueno, aquí vemos los recintos con la mesa que está debajo de la presidencia, que es la mesa de los taquígrafos. Sobre esto no quiero hablar mucho, voy a hacer una acotación muy chiquitita después si me da el tiempo. Es fundamental esa ubicación ahí. Mucha gente pregunta por qué están ubicados ahí. Ahora después seguramente lo vamos a decir. Esta es una foto de la legislatura de La Rioja. Ahí no vemos a los taquígrafos ubicados debajo del estrado de la presidencia. Será que yo estoy acostumbrado a que en el Congreso sí estamos ahí y eso permite una visión de todos los legisladores cuando están haciendo uso de la palabra. Incluso si hay interrupciones fuera de micrófono, estamos tan cerquita y tan a la vista que es muy fácil de ver o de escuchar las interrupciones fuera de micrófono o de ver hasta gestos. Mario ayer hablaba del tema de los gestos como parte del lenguaje en general y del lenguaje parlamentario en particular. Si uno está ubicado debajo de la presidencia, delante de los legisladores, puede ver ese tipo de gestos también y dejarlos a veces registrados como parte del debate. Esto es muy breve, la oralidad de la escritura, no lo vamos a leer, simplemente todos sabemos, la oralidad tiene unas reglas muy específicas. Cuando nosotros escribimos nos sentamos, primero pensamos que vamos a redactar, tenemos un organigrama, un enunciado, un desarrollo, una conclusión y demás. Tenemos que evitar las reiteraciones de palabras, buscar sinónimos y demás. Perdón, eso es la escritura. En la oralidad es al revés. La oralidad, seguramente, si me presentasen por escrito, absolutamente textual, sin ninguna modificación, lo que yo estoy diciendo, diría, uy, qué mal que habla este hombre. ¿Por qué? Porque la oralidad nos permite ir para adelante, para atrás, rectificarnos. A veces tenemos muletillas, reiteramos algunas palabras, ¿no? Entonces, oralidad y escritura tienen sus particularidades y el taquígrafo tiene que saber jugar con esas dos cosas. El taquígrafo trabaja con un discurso que no le pertenece, trabaja con el discurso de otro. Y el taquígrafo simplemente es un medio para pasar el discurso que es de otro al papel, ¿no? Y lo que hay que hacer simplemente es que el discurso oral, cuando tiene fallas muy gruesas, corregirlas para que sea algo legible cuando el lector accede a la versión taquigráfica. Pero el taquígrafo no puede
ponerse a modificar cosas, pues, no, esto lo dijo de determinada forma, a mí me gusta decirlo de otra y lo cambia. No, el taquígrafo tiene que ser fiel a lo que escuchó, el taquígrafo tiene que dar fe de lo que sucede en el recinto. También, como decía Mario ayer, de lo dicho y de lo no dicho, pues hay muchas cosas que no se dicen, pero que pueden quedar reflejadas en el discurso, ¿no? Bueno, el uso de una puntuación correcta es fundamental. La intervención en el discurso oral es esto que yo decía recién, simplemente una mínima intervención para que el discurso oral, cuando lo vemos escrito, sea entendible y evitar, quitar el exceso de muletillas y todas estas cuestiones que mencionábamos recién, ¿no? Bueno, acá tenemos unos ejemplos de la importancia de la coma, ¿no? Hay una frase que es muy famosa, que a mí me gusta mucho, que es la que vemos ahí primero, que pertenece a la época de Carlos V, ¿no? Carlos V, el rey español, a él le llega en su momento una sentencia que decía perdón imposible, coma, que cumpla su condena. O sea, el juez decía que el condenado tenía que cumplir su condena, que en este caso era la pena de muerte, ¿no? O sea, mataban al condenado. Carlos V recibe esa sentencia y se ve que tenía un buen día y él cambió la coma de lugar y puso perdón, coma, imposible que cumpla su condena, con lo cual le otorgó la vida, por decir así. Por eso yo ayer en el taller les comentaba que a veces una simple coma puede ser causa de vida o muerte, como en este caso, ¿no? Y bueno, en el otro caso también, los legisladores que estaban cansados se retiraron del recinto, quiere decir que son todos los legisladores, no, que son algunos legisladores, perdón, y si le ponemos la coma después de los legisladores, quiere decir que algunos legisladores se retiraron del recinto, solamente los que estaban cansados, no muy cansados. Y aquí tengo un ejemplo, lo leo muy rápido, de un texto oral donde sí hubo que hacer una intervención. Este texto real sucedió en el Senado de la Nación y cómo quedó luego en la versión taquigráfica. La transcripción textual decía, en primer lugar voy a decir que apoyo la Patagonia comparativa. ¿Qué quiso decir con la Patagonia comparativa? No sé. ¿Qué ha hecho Malargüe el senador Pérez? Si alguien entiende qué quiere decir eso. Porque si en realidad La Pampa es Patagonia, yo que conozco Malargüe, que Malargüe es una localidad mendocina, ¿no? Debo decir que es tan inhóspito como lo más inhóspito de la Patagonia. Lo que quiso decir este senador es, en primer lugar manifiesto mi apoyo a la comparación entre Malargüe y Patagonia que ha hecho el senador Pérez, bueno, y el resto sí más o menos es como sigue, ¿no? En este caso lo que se hace es se le consulta al senador, mira, usted dijo esto, lo redactamos así, ¿usted está de acuerdo? Y por lo general los legisladores dan su visto bueno, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar, es toda la documentación que compone el diario de sesiones. El diario de sesiones lo hacemos los taquígrafos, pero contiene un montón de información que nos suministran varias oficinas. La Dirección General de Publicaciones, Dirección General de Secretaría, la Prosecretaría Parlamentaria, Mesa de Entradas. Sin el aporte de todas esas oficinas, el diario de sesiones no sería posible. Con lo cual yo siempre digo que el trabajo que hacemos nosotros es como si fuésemos remeros, ¿no? Remeros quiere decir del deporte de remo, ¿no? Si uno falla en remando mal, o sea, si una oficina no nos manda la documentación para incluir en el diario de sesiones, el diario de sesiones no sale bien, ¿no? Bueno, estos son todos, después el que le interese esto lo puedo pasar. Esa es la versión taquigráfica que se publica en la web, en la página del Senado, que es senado.gov.ar, que en promedio publicamos los debates a las 2 horas y media de finalizada la sesión. La sesión de anteayer, que duró 11 horas, estuvo publicada a 1 hora y 59 minutos después de que terminara. No, perdón, 1 hora y 51 minutos después. ¿Sí? Esto es un diario de sesiones impreso. Y bueno, esto, para ir cerrando ya, existían las máquinas de escribir, las famosas Lexicon 80, que son las que vemos aquí a la izquierda, y hoy en día tenemos ya el otro equipamiento mucho más moderno y que permite hacer un montón de otras cosas
que hacemos internamente, brindando servicios que van más allá de la confección de la versión taquigráfica, sobre información de todo lo que sucede en la sesión, lo que llamamos información parlamentaria, ¿no? Que no me detengo mucho por el tema del tiempo, ¿no? Incluso hoy en día se puede escribir en taquigrafía en tablets, como vemos ahí, y tenemos la estenotipia. La estenotipia es una taquigrafía, es un sistema de taquigrafía con máquinas, que esto se ve mucho en algunas series americanas. En Estados Unidos es donde más se usa este sistema. Se escribe con una maquinita que tiene muchas menos teclas que la tecla de la computadora y que permite escribir también a la velocidad de la palabra hablada, y con un software que tiene la máquina conectado a la computadora que nos permite eso, ir viendo la pantalla la traducción en tiempo real. Después, por supuesto, hay que hacer las correcciones para corregir los defectos del discurso oral y que no se repitan en el texto escrito, ¿no? Y esto, ya para ir cerrando, me quedan un montón de cosas por decir. Hay veces, muchas veces, a todas las taquígrafas que veo acá le deben preguntar, pero la taquigrafía se usa en los países subdesarrollados, en otros países no tanto. ¿Llegan a identificar quién es que está hablando ahí? Así es, la que está ahí de ti hablando es Angela Merkel en Alemania, y quienes están adelante en la mesa son los taquígrafos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar ahí el año pasado con un congreso de taquígrafos, justamente nos llevaron a conocer ese recinto. Todos los taquígrafos del Parlamento alemán son taquígrafos con el sistema tradicional de lápiz, no tienen máquinas de taquigrafía. Yo le pregunté a un taquígrafo, ¿por qué? Si en Alemania prácticamente lo que es tecnología tienen acceso a todo, y me dio una respuesta que me pareció muy buena. Me dijo, porque los alemanes respetamos las tradiciones. Una respuesta ocurrente, ¿no? Bueno, esto es una foto de hace unos años. Ahí vemos a Obama en los Estados Unidos, y ahí a centímetros de él vemos al taquígrafo, que en este caso está con una máquina de taquigrafía. A ese hombre yo lo conozco, se llama Joe Strickland. Y está el video de este discurso en YouTube con una particularidad muy grande. Termina su discurso Obama, extiende la mano y saluda al taquígrafo. Incluso hay una foto que refleja ese momento, ¿no? Esto lo mismo es en el Senado de Italia. Allí vemos adelante la mesa de los taquígrafos, y lo mismo podríamos mostrar de lo que sucede en el Senado y en la Cámara de Diputados de España, que ayer y hoy tuvieron una sesión bastante extensa. No sé si saben, acaba de ser destituido Rajoy en España, ¿no? Bueno, sesión de 12 horas ayer, y esta mañana hubo sesión de vuelta. Bueno, allí los taquígrafos también tienen la misma ubicación. Y ya, ahora sí, cierre y cumplo. Hay un debate muy famoso en el Senado de la Nación, un hecho bastante lamentable, que terminó con una muerte de un senador. Ingresa alguien en el recinto en el año 1935, se estaba debatiendo el comercio de las carnes. Ingresa alguien con el objeto de matar al senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, y otro senador se coloca delante de él para defenderlo, y le efectúan un disparo y termina falleciendo. Y eso queda reflejado en la versión taquigráfica, que ingresa alguien y efectúa disparos de armas de fuego y demás. Si a alguien le interesa, le puedo mandar cómo es esa parte del debate, cómo quedó registrado. Para que tengan sangre fría, para estar escuchando disparos y el taquígrafo seguir escribiendo, ¿no? A mí lo que me pasó más cercano a eso, pero bueno, obviamente no con las mismas consecuencias, fue tener que esquivar huevos o sillas. No en el Congreso, pero bueno, pero me ha pasado. Y ahora sí, para cerrar, agradeciendo nuevamente la invitación, y con el deseo de que este tipo de capacitaciones se reitere, y que nos podamos encontrar en otras provincias, conocernos y reconocernos más. Quien quiera alguna cuestión más detallada, tenía un montón de cosas para decir. Mi mail es jorgebravo2005@gmail.com. Me escriben ahí y ya mantenemos el contacto. Y para cierre, un videíto puede ser, creo que son 3 minutos, ¿sí? De
algo que sucedió en España, que quizás no, los jovencitos no, pero los que tienen mi edad o andan por ahí. Don Carlos Navarrete Merino, no. Don Manuel Núñez en Cabo. Todo lo que sucedió esa tarde del 23 de febrero de hace 30 años quedó reflejado así en el diario de sesiones del Congreso. Hoy fijamos nuestra atención en el centro de esta archifamosa imagen, en la taquígrafa que ven vestida de granate. Y bueno, pues nos metimos debajo del banco como pudimos. Yo no conocía a Tejero y pensé que era la ETA disfrazada de Guardia Civil. Pensé que Gutiérrez Mellado se me caía muerto a mi lado con un tiro, y cuando vi que no, digo, pues esto es un golpe de Estado, esto no es la ETA. Estrella, estenotipista y sus dos compañeros taquígrafos estuvieron unos 10 minutos en el suelo y hasta una hora después no pudieron salir de la sala. Hoy, ya jubilada, recuerda el miedo que pasó ese día. Pues ya te digo, mucho miedo. Luego con el tiempo te decían, qué suerte, has estado justo el 23F, es una cosa histórica. Y yo decía, no, yo prefería no haber estado. Pero estaba, como siempre ha estado, el cuerpo de taquígrafos desde que se creó hace 200 años. Nada de lo que pasa en el Parlamento se les escapa. Los rumores, las protestas, si algún diputado fuera de micrófono pues increpa al que está hablando en ese momento o le dice eso que usted ha dicho no es cierto, todo eso que digamos la grabación, porque todo se graba, todo eso no lo recoge, eso lo tiene que recoger el taquígrafo. Ha cambiado mucho la sala de taquígrafos a lo largo de su historia, y no solo en mejora tecnológica. Esto es genial, ¿eh? Que de hombres había, oye, no como ahora. Hasta el año 1961 las mujeres no podían presentarse a las oposiciones. De ser todos hombres, ahora ha pasado a ser todas mujeres menos uno. Todos, discretos, han vivido en primera fila momentos históricos. También se han enfrentado a retos difíciles. Que cualquiera que propenda a la igualación por abajo. Fraga vocaliza muy mal. Para nosotros, es decir, está hablando Fraga, aquello era horroroso. Porque además no había grabación, pero aunque la hubiera es que no le entendía, si él era consciente de que le entendíamos muy mal. Ni ordenadores, ni vídeo, ni grabaciones de sonido les han quitado el puesto. 200 años de historia y los taquígrafos siguen actuando de notarios desde el hemiciclo. Serios y rigurosos, salvo que razones de fuerza mayor les obliguen a poner cuerpo a tierra. Eso quedó reflejado también en el diario de sesiones. Los taquígrafos se esconden debajo de la mesa, bueno, porque quien entró Tejero obligó a todos a ir al piso y siguieron escribiendo qué sucedía, y eso está reflejado en el diario de sesiones con una claridad que es una cosa maravillosa, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a la señora que habla, que vive todavía, y al señor que aparecía ahí también, que se esconde debajo, y que son los que siguieron escribiendo todo lo que sucedía. Estuvieron 10, 15 minutos ahí debajo de la mesa, ¿no? Y hay una muy cortita. Cuando mencioné al primer director de taquígrafos del Senado, que aparecía ahí en la foto, Emilio Insaurraga, yo dije que era uruguayo, y él también tuvo una situación muy particular. Hubo épocas donde todo se arreglaba a los tiros, evidentemente, ¿no? Esperemos que eso no suceda nunca más. Y bueno, a él le tocó allí en Uruguay estar en una reunión, en una sesión donde sucedió algo parecido. La situación pasó a la justicia, a él lo citan y él concurre con la versión taquigráfica, ¿no? Cuando el juez comienza a preguntarle, él dijo, yo hablo a través de la versión taquigráfica. Entonces el juez le pregunta en una parte, ¿por qué acá aparece entre paréntesis pum pum? Y él le dice, esos son los tiros. Y el juez le pregunta, ¿pero por qué no puso pum pum pum? No, pues no fueron 3, fueron 2, ¿no? Eso me parece buenísimo. Eso también a veces es la función del taquígrafo. Gracias.